Vamos a seguir hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que causó preocupación con su anuncio de ofrecer a unos 2 millones de trabajadores federales la opción de renunciar ahora a sus cargos y seguir recibiendo a cambio su salario de manera mensual hasta el 30 de septiembre o posiblemente correr el riesgo de ser suspendidos, lo que facilitaría su despido. Los sindicatos de trabajadores federales han advertido a sus integrantes que no confíen en esta oferta del mandatario. Para analizarlo, nos acompaña hoy María Puerta Riera. Ella es profesora de Ciencia Política en el Valencia College en Orlando, en Florida. Imparte clases de gobierno de Estados Unidos, gobierno estatal y local y política internacional. En primer lugar, darle las gracias por estar aquí con nosotros para preguntarle cuál podríamos decir que es el trasfondo de esta medida. ¿Obedece a razones económicas o también de por medio hay una cuestión política? Buenas tardes, Rudy. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Creo que primero hay que entenderlo en el contexto de su programa de gobierno. El presidente Trump prometió que iba a reducir el tamaño de la administración pública del gobierno federal, pero además dijo que iba a hacerlo siguiendo, aun cuando rechazó la versión de que estaba inspirado en el proyecto 2025, pero siguiendo mucho de lo que está allí planteado, no solamente para reducir el tamaño, sino para hacerlo más eficiente y cercano a lo que son las propuestas de este manual que viene de los sectores conservadores más radicales y extremos. Claro, quería preguntarle también qué dicen entonces las leyes federales y administrativas sobre este tipo de ofertas. Bueno, a mí me parece que hay que tener cuidado con... Hay la impresión de que el presidente les está ofreciendo una especie de salida a cambio de un dinero que no existe todavía, ¿no? Que pareciera que es que él lo va a buscar en algún lado. Y la fecha de septiembre, justamente lo que nos indica es que ese es el cierre del año fiscal. Entonces, eso lo que quiere decir es que el pago sería el salario que ya está apropiado por Congreso, porque eso realmente es lo que está quedando en duda. El presupuesto en este país, como en muchos otros, es una ley que se pasa por el Congreso. Y es el Congreso el que aprueba los desembolsos que se le hace a cada programa. Cada partida está asociada a un programa, a una agencia federal, a una oficina, a una secretaría. Entonces, esos salarios ya han sido apropiados. Esos salarios ya han sido adjudicados para una partida de personal, como es este caso. Entonces, el presidente solo puede usar esos recursos para el pago de personal. Por eso pone la fecha de corte del 30 de septiembre, porque es cuando comienza a partir del 1 de octubre el año fiscal y por ende un nuevo presupuesto. Ahora, en el caso del Congreso, he escuchado a algunos senadores y legisladores que dicen que eso no se puede hacer, precisamente porque ya esos fondos han sido determinados para ser usados de esa manera. ¿Cómo van ellos a manejar eso? Es parte de las dudas que hay sobre esta propuesta, porque no está claro cómo la van a ejecutar. Claro. Y aún cuando el gobierno federal tiene algunos mecanismos para cambiar personal de una dependencia a otro, hacer movimientos internos, esto obedece más a la expectativa que hay de que ellos reduzcan el tamaño del gobierno, pero eso no quiere decir que existan mecanismos en este momento que le permitan al presidente hacer eso de la manera como algunos lo están presentando, como que es una indemnización que le están dando a estos trabajadores. Mi lectura, porque no tenemos los detalles, es que sencillamente se trata del salario que ya ha sido apropiado para ellos. Claro, tiene sentido esto que nos está comentando. Por otro lado, tenemos esas palabras de los sindicatos que piden a sus afiliados que no acepten. Lo que nos comenta también de que quizás el gobierno no tenga los mecanismos, podría ir por ahí también la advertencia de los sindicatos, ¿no? Claro, justamente por eso los sindicatos, que son muchos, le están diciendo a sus afiliados que no acepten este acuerdo, tienen hasta el 6 de febrero para aceptarlo, porque eso lo que indica es que el gobierno federal no los puede despedir, a menos que hayan bases y existen los mecanismos, pero esta oferta lo que nos dice es que no tienen otra forma de sacarlos de la nómina, no tienen forma de deshacerse de estos trabajadores, porque
también hay que entender que el presidente en el último año de su primer mandato, hacia finales del 2020, él intentó un mecanismo para quitarle derecho a los trabajadores federales, debilitar su rol en la administración pública, y eso fue revertido, fue revocado por la administración de Biden. Esto es otro intento, esta es otra forma de tratar de eliminar lo que para la administración de Trump significan obstáculos a su agenda política. Entonces, por supuesto que los sindicatos aquí van a tener un rol muy importante, no solamente advirtiéndole, aconsejando a sus agremiados cómo deben actuar, sino también llevando estos casos a la justicia, a tribunales, a las cortes, que serán a la larga quienes decidirán la legalidad y legitimidad de estas medidas. Claro, y esto todo se enmarca, como bien nos ha indicado, en esa intención de Donald Trump de hacer más pequeño el grueso del Estado estadounidense. Pero esto, ¿cómo se podría ver finalmente afectado en los servicios públicos del país y en la eficiencia también del gobierno? Bueno, lo estamos viendo. El presidente acaba de dar una rueda de prensa donde básicamente culpó a la administración anterior del lamentable accidente de anoche, del que no tenemos detalles, no sabemos por qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias, quiénes fueron los responsables, pero el presidente ya adelantó un juicio y está culpando a la administración anterior y a las políticas de diversidad e inclusión, porque eso lamentablemente a eso se reduce toda la discusión en este momento. Pareciera que quienes forman parte de la administración pública del gobierno federal hasta ahora no eran capaces de hacer su trabajo, y estamos hablando de personal de carrera que tiene 20, 30 y hasta 40 años de experiencia en la administración pública. El director de la Federación, de la Oficina Federal de Aviación, que se va a encargar de investigar este lamentable accidente de anoche, tuvo que renunciar por la presión que recibió no solamente del presidente de la Casa Blanca, sino del mismo Musk, que pareciera que es quien realmente está tomando las decisiones. Pues María Puerta Riera, muchas gracias por ayudarnos a comprender un poquito también este nuevo movimiento entre los muchos, desde luego, que ha llevado a cabo Donald Trump en sus primeros días en la Casa Blanca. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Nosotros volvemos ya en apenas unos segundos ya con mucha más información.